bien? Sean todos muy bienvenidos a este programa llamado El Mito y la Historia en su edición número 41. Increíble, ya más de un año ya, ¿verdad? Más de un año, vamos por los dos, ¿no? No. No, todavía no cumplimos un año. Un año vamos a cumplir recién en diciembre, en enero. En enero comenzamos el programa. Muy bien, bienvenido señor Fabián Chamorro, señor Domingo Ayala, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? Hola, Fabián. Tranquilo, papio. ¿Qué pasó? No, viste que esperé que no sé si él iba a saludar o si iba a saludar yo primero. Domingo, ¿qué le pasó? Él tenía barba, boludo. ¿Por qué Sí, no- se me sacó, quité. no sé, ¿por qué te sacaste? Y me quité Curi para lo de Halloween. Ah, les vi muy bien ¿para qué te disfrazados. sacaste? Les vi muy bien. No, pero viste que me sale todo tan rápido, entonces no Les era vi- un problema les vi bien tampoco. producido, en Sí, serio. no, Muy gracias a la bueno, chica muy de bueno. Les vi vestuario. a Chelly también, estaba bastante producida Chelly. Sí, no, Muy bien, acá Chelly, full fue. ¿Y vos no te disfrazaste? No, si no me invitaron, si no me iba a disfrazar. Ah, ¿por a dónde anduvo en estas semanas de Halloween y todo? No, todo, como les dije el programa anterior, mucho teatro. Estamos preparando ya la temporada del año que viene, vamos a hacer 2 horas de teatro más sobre historia del Paraguay. Pero ojalá que se mantenga este ritmo, que siga con mucho trabajo, Sí, que es lo hay importante después de todo, ¿verdad? Hay que mantener. Qué bueno sí. que legalmente, últimamente a muchísima gente le está interesando ahora nuestra La historia, nuestra sí. ¿verdad? O sea que me levantó siento- muchísimo en hablando ese en sentido serio, yo nuestro estoy país. muy contento por el programa porque eso me pasó hoy, cuando me estaba yendo a una entrevista y me agarró un señor al entrar, me dijo, volví a sentir lo que sentía por la historia del Paraguay que les veo a ustedes en GEM. Y siempre se acuerdan bien de ustedes dos. El que más recibe saludos es Domingo, no sé Sí, por qué. Domingo es el que siempre más recibe recibe más saludos. saludos. Qué grande. Porque es ventriloquio, por eso. Claro. Ahora descubrió otro don, de verdad. Sí. Su atributo. En este programa se descubren varias cosas. Ok, Sevallano. Sí, Sevallano, tiembla Sevallano. Muy bien, el día de hoy hablaremos de la historia diplomática paraguaya. Y bueno, te voy a contar un poquitito más para entrar en el tema y para hacer la primera pregunta. ¿Podemos entender la diplomacia como el arte de gestionar las relaciones internacionales y la política exterior a través de la negociación, el diálogo y el tacto para evitar conflictos y lograr acuerdos pacíficos? A lo largo de su historia, Paraguay vivió episodios en los que las discusiones por los tratados de límites y navegación eran tensas. Sin embargo, a través de una nueva negociación y diálogo logró firmar acuerdos que beneficiaron sus intereses. Entre los esfuerzos diplomáticos más famosos de nuestra nación se encuentran el laudo del presidente Rutherford Hayes, por el cual el Paraguay se quedaba con todo el Chaco, y el Pacto de San José de Flores, donde Francisco Solano López logró unificación argentina. Estuvo bien meternos en eso. Ahora vamos a saber, ahora lo vamos a discutir hoy en El Mito y la Historia, la diplomacia en la historia del Paraguay, y arrancamos con la primera pregunta. ¿Qué es el Pacto de San José de Flores, mi querido Domingo, según el mito? Bueno, según el mito, ese fue un pacto donde el mariscal López intermedió para que Argentina sea uno nada más. Porque viste que antes, pues, según dicen que Argentina era... Buenos Aires era uno y... O sea, había otra provincia... no me acuerdo bien cómo era que se decía, pero había otra parte otra vez de Argentina, ¿entendés? Buenos Aires era uno y otro Argentina. Había Entonces, dos Argentinas. Él intermedió para que se uniera y sea solamente Argentina. O sea, un país. Muy bien, ¿qué hay de cierto con eso, señor Fabián Chamorro? El Pacto de San José de Flores unió de manera provisoria a lo que hoy conocemos como la República Argentina, la Confederación Argentina en aquella época. Buenos Aires estaba en guerra con las demás provincias. O sea, había una crispación. Las provincias estaban encabezadas por Justo José de Urquiza. Y Buenos Aires, aunque tenía otro mandatario, realmente el que manejaba la cuestión política era Bartolomé Mitre. Y las provincias estaban a punto de atacar a Buenos Aires, y ahí es donde aparece la figura de Francisco Solano López. En 1859, Francisco Solano López era el hijo del presidente todavía, pero el que de alguna manera tomaba todas las decisiones, tanto militares como diplomáticas en Paraguay. O sea, Ya ejercía ya. él ejercía papel. esas funciones por mandato de su papá. Y por pedido de él probablemente es que se mete en esta cuestión interna de Argentina. Porque él
quería que Paraguay tenga preponderancia regional. No quería que solamente Paraguay sea un país importante, sino también quería que Paraguay tenga peso en la región. Golpear la mesa, decir tipo, hagan esto. Él se presenta para ser mediador y cuando llega a la zona de Santa Fe, se entera de que ya había diplomáticos franceses e ingleses tratando de solucionar la cuestión entre los dos contendientes. Francisco Solano López, como tenía una amistad con Urquiza, la verdad que la amistad con Urquiza ya venía de su papá, convence a Urquiza para convertirse él solo en el negociador de la paz. Va a negociar con los porteños por Buenos Aires, y los de Buenos Aires se hicieron los ñemotados y medio le subestimaron a López. ¿No? ¿Qué le vamos a necesitar a este tipo? Y también subestimaron la decisión que iba a tomar Urquiza. ¿Qué hace Urquiza? Ataca. Y le gana a los porteños en una batalla que se llama la Batalla de Cepeda, el 23 de octubre del año 1859. Al ganar en la Batalla de Cepeda, el ejército de las provincias estaba en las puertas de Buenos Aires. Y ahí los porteños le hacen ya caso a Francisco Solano López. Le dijeron, no. Ahí vení, recién se encuadraron. claro, vení Francisco, vamos a solucionar este tema. Porque había una posibilidad de que caiga a Buenos Aires. Aprovechan que López estaba yendo y viniendo, reunirse con Urquiza, reunirse con los porteños, reunirse con Urquiza, reunirse con los porteños. Entonces le dicen, bueno, vamos a sentarnos en la mesa de negociación. Y la condición que puso Urquiza es que renuncie el mandatario porteño, que era Alsina, el apellido Alsina. Al principio se hizo el duro, pero cuando recibió la amenaza de que iban a tomar Buenos Aires por la fuerza, terminó renunciando. Y con su renuncia se desactivó la crisis. ¿Y qué logra López? Que se unifique nuevamente Buenos Aires a lo que es la Confederación Argentina. Desde ese momento, Argentina volvió a ser una, porque desde 1853 estaban separadas. Buenos Aires por su parte y el resto de las provincias por su parte. Desde el Pacto de San José de Flores se volvieron a unir, y una de las condiciones para la unión fue que Buenos Aires jure fidelidad a la Constitución que las provincias ya tenían desde 1853, que sigue siendo hasta hoy la Constitución argentina. Entonces López logra eso. Hoy en día Paraguay conmemora el Día de los Diplomáticos el 11 de noviembre por eso. Ojo, López no tenía la forma de saber que esto no iba a terminar bien. ¿Por qué no iba a terminar bien? Porque realmente Mitre aceptó la negociación solamente para ganar tiempo. Cuando ganó ese tiempo con el pacto, 2 años, se armó mejor porque Buenos Aires tenía muchos más recursos que la provincia. Y ahí ya le ganó a Urquiza. Y después esto termina explotando definitivamente con la guerra de la Triple Alianza. Nuevamente, López no podía saber, o sea, no podía adivinar el futuro. Pero me parece un despropósito que la diplomacia paraguaya hoy recuerde un día como el Pacto de San José de Flores, cuando hay otras fechas más emblemáticas para la historia diplomática del Paraguay. O sea que López se llevaba mejor entonces con la gente de la provincia. Con las provincias, totalmente. Por eso pensó que cuando entró a Corrientes iba a tener apoyo de Urquiza. Sí. Pero a Urquiza le compraron los brasileros. Entonces, pues literal le compraron todo su ganado, su ganado caballer. Eso le volvió inmensamente rico y... Ya piró. Sí. ¿Para qué me voy a meter más? Sí. Y bueno, ahora sí, aprovechando que está Pepe Chugón, ¿puedes saludar a la gente, por favor? No. Muy seco. Me voy a poner yo mi kepi porque tenemos el segmento, perdón. Viste que Pepe Chugón es un hombre, un pollo de poco hablar. Ah, no dice ni pío. No, dice pío, pero hasta ahí. Hasta ahí, muy bien. Vamos al segmento Pepe Chugón pregunta. Y la pregunta... Métele nomás, sin problema. Y la pregunta es... Voy a hacer más pausas para que pueda tragar Fabián Chamorro. ¿Para qué Paraguay se mete en eso? O sea, la pregunta directamente es, ¿y para qué Paraguay se metió en eso? ¿No era más fácil dejar que ellos se destruyeran? No meterse. ¿Qué dice el mito, señor Domingo? Supuestamente Paraguay se metió porque
Al mariscal le interesaba hacer pasar sus productos para las exportaciones. Eso. Él no podía exportar nada si no pasaba por el Río de la Plata. Y si Argentina seguía dividido en dos, él iba a tener problemas en ese sentido para exportar sus cosas. ¿Por qué? Porque tenía que tratar con uno y después tenía que tratar con otro. Y imagínate tratar con dos que están peleados luego. Entonces él decidió meterse ahí y tratar de solucionar y pacificar eso para que a nosotros nos convenga también y nos venga bien en eso de exportar nuestros productos y más cosas. Era uno de los por qué había más realmente intereses de Paraguay de que estén bien los porteños con las provincias de Buenos Aires. Era importante, De Argentina, perdón. era importante el hecho el tema del puerto, eso sí, es categórico. Pero Paraguay se metió porque quería tener un peso geopolítico en la región, realmente. Y como les digo, López no podía adivinar qué iba a venir después. Y lo que vino después para Paraguay fue nefasto. Lastimosamente, para Paraguay. Pero no había necesidad de que Paraguay se metiera. Ya había mediadores de Inglaterra, de Francia, inclusive de Brasil, que tenían un peso geopolítico mucho más importante en la región en aquel momento. Bueno, Paraguay buscó su espacio, logró su espacio, y después vino lo que vino. Lastimosamente, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces está respondida tu pregunta, Pepe. Sí. Mira vos. Va evolucionando. Está mejorando El su- Café, ¿viste su- cómo habla? Habla con el... ¿Viste cómo sabe hablar? Había sido seña en botado. Acá me dicen que la marca pide por favor que ya no se haga las voces. Que agradece mucho el esfuerzo. Café, imagínate. Gracias, dice Pecho. Gracias, Pero, sí, gracias, Pechu. Chucongo habla bien, café. Y claro que El habla güey bien. inglés y todo habla. Ah, sabía. no, Sí, él no, se está no. preparando para el mundial. Ah, también, Sí. cierto. No, y se va junto a Joshua. Claro que sí. Viaja por todos lados, No, claro que habla en sí. inglés, café. Habla más idioma que nosotros. ¿Está chequeado esto? Sí, está chequeado. Hola, por ejemplo. Hello. Ah, bien, 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 me gusta. Gracias, Pepe Chugón, por venir a hacer siempre preguntas tan interesantes. Te esperamos siempre. Y más si vas a traer nuggets. Si vas a Sí, traer cosas para muchas comer, gracias. nosotros estamos muy Muchas agradecidos. Así que muchísimas gracias a la gente de Pechugón y gracias a Pepe Chugón también por venir en miniatura. Le esperamos un día de esto al Pepe Chugón grandote. Sí, verdad que tiene que venir. Tiene que venir, tiene que venir. Le tenés que traer a tu papá. Porque es su papá. Muy bien. Tenemos también más preguntas acá sobre el arbitraje por el Chaco. ¿Cómo hizo Paraguay para que Aye falle a su favor en ese Bueno. momento? Según primero el mito, por favor, señor Domingo. Sí, y en ese lado, por ejemplo, metió mucho la mano el presidente de los Estados Unidos en ese momento, que fue Hayes, Rutherford Hayes. Yo no sabía que era un presidente de los Estados Sí. Unidos. Hoy nomás me enteré cuando estaba investigando. Por el eso se programa. llama así. Bueno, y él me metió la mano porque viste que él estuvo como intermediario en esas negociaciones. Y por suerte no sirvió mucho en eso, y además o sea, estuvieron otros personajes que juntaron muchas pruebas y eso para que se nos dé ese territorio otra vez. La ciudad donde se hace la pelota lleva su nombre. Uno de los que ayudó a los documentos. No, ¿Y quién dijo él se da la pelota? equivocado. ¿Y La cuál es ciudad ciudad? donde se hace pelota es Benjamín Aceval. Qué buen Señor chiste, Fabián Está Chamorro. muy bueno. ¿Te Eso gustó? me sorprendió, cabrón, me sorprendió. Ah, me bueno, sorprendió. señor Fabián Chamorro, dígame usted, qué malos están los chistes. en el arbitraje por el Chaco, ¿cómo hizo Paraguay para que haya falle a su favor? Bueno, ahí es donde aparecen la figura de dos personas. Uno, José Falcón. José Falcón conocía a la perfección todo lo que había en los archivos paraguayos. Hay que recordar que el gran archivo paraguayo fue robado por los brasileros en la guerra de la Triple Alianza y devuelto una parte, y otra parte llevaron a Río de Janeiro. Igual él manejaba a la perfección el caudal de documentos que había, y de memoria hizo los límites que tenía Paraguay antes de las dos guerras. Antes de la guerra de la Triple Alianza, perdón. Y con esa documentación se va Benjamín Aceval a representar a Paraguay como abogado. Benjamín Aceval, en representación de Paraguay, se va a Estados Unidos a presentar las documentaciones y demostrar que quien realmente siempre cuidó del Chaco fue Paraguay. 8 meses tardó Rutherford Hayes, que fue el árbitro elegido por Argentina y Paraguay para que
termine diciendo realmente quién era esa parte del Chaco. Pues estamos hablando de el límite entre el río Pilcomayo y el río Verde. Eso es lo que estaba en arbitraje. El 12 de noviembre, el pacto de San José fue 11 de noviembre. Un día después coincide. El 12 de noviembre del año 1878, Rutherford Hayes firma el laudo Hayes que dice que ese territorio era paraguayo. Así que le debemos mucho a Benjamín Acebal, que con mucha justicia tiene Benjamín Acebal era paraguayo, ¿no? Sí, claro, paraguayo. Tiene su nombre con un departamento que él defendió, ¿verdad? Salió a... Distrito, perdón. que defendió. Falcón también, yo a Falcón le pondría, no sé, un mínimo, un departamento tiene que tener su nombre porque es un hombre extraordinario. Él le pierde a su único hijo varón, le pierde el último día de Cerro Corá. Muere en sus manos antes de que caiga Cerro Corá en manos de los brasileros. Él fue el que trató de evitar una vergüenza cuando Brasil le obliga a Paraguay a firmar el Tratado Definitivo de Límites. Él dice que nos obliguen el día de mañana. Si nos obligan, nosotros vamos a poder pedir que nos restituya lo que nos están sacando. Lastimosamente había paraguayos que se vendían. Y esos paraguayos que prefirieron la plata al honor, le terminaron regalando ese territorio a Brasil. Pero Falcón lo defendió hasta donde pudo. Lo mismo hizo en esta cuestión del lado Hayes. Así que José Falcón es un hombre que tiene que ser reconocido por los paraguayos por todo su aporte a la diplomacia. Justamente ahí está alguien que merece ser reconocido por la diplomacia. Bueno, ¿por qué no festejamos el Día Diplomático el 12 de noviembre? Un día más nos vamos a pasar. Por el lado Hayes, porque fue un mérito de los paraguayos, más allá de que el lado del presidente norteamericano, hay un mérito de los abogados paraguayos que pudieron llevar esa documentación que demostraban que ese territorio realmente le correspondía a nuestro país. Muy bien, ya saben, chicos, debería ser el 12 y no el 11. A veces festejamos fechas sin saber el porqué también, ¿verdad? Por qué. Y los argentinos devuelven el territorio un 14 de mayo de 1879. O sea, aceptan lo que dice el laudo y entregan el territorio unos meses después. Muy bien, tenemos una pregunta ya que estamos en el Chaco. Sí. Después de la guerra de Paraguay y Bolivia también firmaron un tratado de límite, señor Domingo Ayala. Sí, y según dicen en el mito, fue el mejor tratado que pudo firmar Paraguay. O sea, sí, hicieron bien todo el tema del papeleo, el trato, y fue tipo lo más pacífico y lo más bien hablado por ahí el tratado del Chaco. Terminó re bien, o sea, no hubo problemas otra vez después ni nada de eso. ¿Qué hay de cierto con eso, señor Fabián Chamorro? Así como dice Domingo, para mí es el tratado perfecto. 21 de julio del año 1938. Si quieren, para tener más información, vean nuestro capítulo de la Guerra del Chaco, porque el capítulo de la Guerra del Chaco le mostramos con mapas lo que Paraguay tenía antes y lo que Paraguay se quedó después de la guerra. También, si quieren irse más al pasado, hicimos con el amigo José Ayala, también hicimos un capítulo especial sobre el tema de los mapas, que van a encontrar en YouTube. Entonces, está perfectamente explicado cómo era Paraguay antes de décadas antes de la guerra y cómo quedó Paraguay luego de la guerra. Paraguay defendió lo que se llama la línea Itos, que es lo que hoy delimita Paraguay con Bolivia. Los dos límites naturales están sobre el Pilcomayo y sobre el río Paraguay. Y después son línea Itos. ¿Qué defendía Bolivia? Bolivia quería volver hasta donde estaban ambos ejércitos antes de la guerra. ¿Qué quiere decir retroceder 150.000 kilómetros cuadrados y devolver a Bolivia todo lo que Paraguay recuperó por las armas? Paraguay defendió la línea de Itos. Se hizo sobre la línea de Itos. Paraguay cedió territorio. Pero el territorio se ganó es mucho más grande. Hay un colchón que también se dio Bolivia. Y se respetó. Justamente los bolivianos dijeron, bueno, ya que Paraguay no nos va a dar ni un pedazo sobre el río Paraguay, entonces nosotros queremos que se alejen sus líneas del río Parapiti, que era el límite que Paraguay reclamaba como suyo. Los pozos petrolíferos, acá hay importante decir, están por encima del río Parapiti. O sea, nunca lo fueron reclamados por Paraguay. Cuando se firma, cuando se llega a este acuerdo de esta línea de hitos, Paraguay hace prevalecer su postura. No son los hitos que en principio Paraguay propuso, pero no importa.
fue la fórmula que Paraguay pensó desde el primer momento. No se retrocedió 150.000 kilómetros cuadrados. Y Paraguay se quedó con gran parte del Chaco Boreal gracias a ese tratado firmado durante el gobierno de Félix Paiva. Como Paraguay no tenía en aquella época Congreso Nacional, se tuvo para aprobar el tratado, se tuvo que ir a votación. Y la votación nuevamente fue abrumadora a favor de aceptar el tratado. O sea, se hizo todo lo que se tenía que hacer diplomáticamente y también como país para que ese tratado sea aprobado. Y desde ese momento nunca más hubo ningún tipo de quejas ni de paraguayos ni de bolivianos con respecto a ese territorio. Es más, un gran proyecto que era la idea de justamente usar el petróleo boliviano, traerlo a Paraguay, refinarlo en Paraguay y usar el río Paraguay como lugar para salida de ese petróleo. Lastimosamente, los intereses geopolíticos de Brasil y Argentina prevalecieron sobre los intereses de Paraguay y Bolivia y eso nunca pudo concretarse. Mira vos, no sabía de ese proyecto, de ese tipo de tratado que van a hacer, ¿verdad? Sí. Muy bien, tenemos una pregunta de Nico, por favor. Nico, adelante. Sí, ¿qué tal, muchachos? Mi pregunta es, ¿qué tan conveniente le resultó a Paraguay a través de los años que Argentina se unificara? Iba a ocurrir en algún momento porque Buenos Aires se consideraba parte principal de Argentina. O sea, desde Buenos Aires en algún momento se iba a intentar, y Buenos Aires es la potencia hegemónica de lo que hoy llamamos Argentina. Iba a pasar. ¿Qué le convenía a Paraguay? A Paraguay le convenía una Argentina fuerte, pero una Argentina fuerte a favor de Paraguay, no una Argentina fuerte que se vaya a favor de Brasil, como ocurrió para lo de la guerra de la Triple Alianza. Es más, una Argentina fuerte pudo ayudarle a Paraguay a crecer. Lastimosamente eso en el tiempo no ocurrió y el puerto que asfixió a Paraguay durante su periodo colonial también le terminó asfixiando en el periodo posterior a la guerra de la Triple Alianza. Fue al revés. Al revés fue porque nosotros al final le ayudamos a Argentina a crecer y después ellos ya Sí. crecidos nos aplastaron. No, es más, sus principales ciudades sobre los ríos fueron hijas de Paraguay. Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires son hijas de Paraguay. Y sí. Hijas de Asunción, Loco, perdón. ¿verdad? Que le pasamos la mano y después nos hacen eso, no hicieron eso. ¿Qué Ahora veo importa? que tenés el gorrito ya, ponete nomás Sí. ya. Yo también me voy a poner, acá tengo. Yo ahora recién bueno, después ya voy a contar eso. Demasiado me gusta este gorrito, Gabriel, legalmente. ¿Vos querés llevar ya? Sí. Yo voy a Le poner pedí yo así. a la producción. Ah, ya pediste uno. Sí, Para alentar a la albirroja. sí. Yo me voy al Tenemos, mundial. tenemos un momento en historia con Shell y tenemos una pregunta que solamente el señor Fabián Chamorro puede responder. ¿Dónde está el primer edificio de Shell en Paraguay? Es justamente una historia que tiene que ver con Paraguay y Bolivia. ¿Qué hace Shell? Shell iba a instalarse definitivamente en la región y Paraguay y Bolivia estaban en disputa por el Chaco. Entonces, ¿dónde estaba el petróleo? ¿Quién se iba a quedar con el petróleo? Shell, de manera astuta, crea su filial en La Paz y crea su filial en Asunción. Por las dudas. Estamos hablando antes de la década de 1920. El primer edificio de Shell en Paraguay está todavía. Es más, tiene el logo todavía ahí arriba. Y está a media cuadra de la Plaza Uruguaya. Si quieren pueden conocer, toman la calle que es la continuación de Mariscal Estigarribia, miren a la mano derecha, miren arriba, van a encontrar el edificio antiguo. Estamos hablando de un edificio de más de 100 años que tiene todavía el logo de Shell. Es el primer edificio que Shell tuvo en Paraguay, que después abandonaron cuando se dieron cuenta que Bolivia era la dueña realmente de los principales pozos petrolíferos en la zona. Entonces se instalaron nomás ya definitivamente Y se allá quedó el dejaron- edificio, se ya. quedó el edificio, que por suerte está todavía con su logo. Sería muy bueno que eso se haga un museo, por ejemplo. Sí, sería espectacular. Así que un saludo a la gente de Shell que Que ya está llegó a con Paraguay nosotros. mucho tiempo antes. Sí, que llegó mucho antes. Y no, yo me acuerdo de Shell ya Sí, de chico. desde claro, siempre. Se fue un tiempo y después volvió otra vez por suerte. Por nos suerte. acompaña hoy en el mi Mito de la primer Historia. recuerdo de estación de servicio. Estaba a 2 cuadras de mi casa y nos íbamos a traer combustible. Y a veces, no sé por qué, con el bidón de auxilio nos íbamos a traer combustible y a 3 cuadras de casa. Era una Shell. Sí, ese A ver, me imaginé ya una música con este gorro. A ver.
Tomando vino, cantando las canciones, con el Mariscal López defender la nación. Y si la vuelta no damos ya no importa, la trinchera está re loca, no te va a abandonar. La trinchera está re Ah, Mira, vos, qué mira, bueno. qué rápido. Qué rápido. ¿Dónde está tu copiatín? Ese es. ¿Qué copia tiene, Domingo? No tengo copia a ti. Ah, bueno. Ahí está. Este es el tratado del 21 de julio del año 1938. Está firmando el tratado el canciller de aquella época, un hombre que también dio muchísimo por Paraguay, el señor Cecilio Báez. Cecilio Báez fue presidente de la República en el año 1906. Es uno de los fundadores de lo que hoy se conoce como Partido Liberal. Fue primero miembro de los radicales, después fue parte de los cívicos, pero le sirvió a su partido hasta el fin de sus días. Él murió 3 años después de esta firma. Estamos hablando de un hombre brillante. Tuvo 13 hijos con la misma señora. Prácticamente todos sus hijos varones fueron a la guerra del Chaco. Sirvieron en la guerra del Chaco. Algunos de ellos fueron comandantes de regimientos muy importantes, combatientes de la guerra del Chaco, y después fue aquel que terminó firmando ese tratado. El que está a su izquierda es el general de ejército José Félix Estigarribia. José Félix Estigarribia también firma el tratado. Fueron los dos principales referentes de ese tratado en aquella época. Esto se firmó en Buenos Aires. En Buenos Aires se vivió una fiesta gracias a este tratado. Es más, al otro día ellos declararon feriado en honor a esto. Hubo grandes festejos en Buenos Aires, hubo grandes festejos en La Paz y también en Asunción, porque esto ponía fin definitivamente a una guerra terrible que costó la vida a 80.000 personas, 30.000 paraguayos y 50.000 bolivianos. Así que se llegó a una paz que, como les dije hace rato, es una paz duradera. Así mismo, sin conflictos después. Así que, ¿qué aprendimos el día de hoy, señor Domingo? Yo creo que no críes cuervos porque te comerán los ojos de ellos. De ellas haya ayudado a llegar a poner que un disparo entre ellos y después no traicionaron. Ah, se quedó con eso, El Domingo. pacto de José Flores. Sí. Se quedó con eso. Y el mensaje de este programa, este humilde programa, cambien la fecha del día diplomático. Déjense de joder, muden un día. O pongan el 21 de julio, que también una gran victoria de la diplomacia paraguaya. Así que le dimos 2 opciones hoy. Esperemos que acepten uno de los dos. Ojalá. Y que le den el mérito a Fabián No. Cierto. Que le den mérito a los que lograron en aquel momento eso. También. Que hay que reconocerlo, y este programa creo que sé que muchos, así como yo, aprendieron muchísimo, porque hay muchísimo sobre el Paraguay que no se conoce, nombres de personas que aportaron muchísimo al país, de repente salen a flote acá en este programa, y está bueno que se hable de ellos, de su historia, porque de alguna manera siguen vivos y va a haber gente que va a conocer sus nombres y probablemente se interioricen más en su historia, y eso creo que está genial. Así que muchísimas gracias, Fabián, por venir siempre y por tu sabiduría. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, gente. Y Pechugón y Shell y todo eso. Tomás Santo Tomás. Gracias, Santo Tomás. señor Domingo. Gracias, Ale. Gracias, Fabián. Che, ahora recién no te viniste más perfilado, más. Sí, porque más siempre más vengo. Más cuidado hoy. Sí, hoy estoy más cuidado. Porque mucha gente nos ve, pues. No puedo estar así nomás. ¿Sabes luego? Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición en este programa llamado El Mito y la Historia. Chau, chau.